Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo está Alan, Ariana, David, Gary, Hugo, Jesús, Catherine, Buenos días, Inge. Ronald? ¿Cómo están Alexander, Alan, David, Eddie? Bien, ¿Cómo están, chicos? Buenos días, Jeremías, esperando que estén sanitos. Jesús, ¿cómo están? Jorge, José, ¿cómo están? Muy buenos días. Michelle, ¿cómo están? Buenos días. Esperando que estén sanitos, chicos, y que la familia también esté sanita, ¿no? ¿Cómo estás, Ramiro, Beima? Están ingresando, Gonzalo. Muy buenos días. Bien, enseguida empezamos. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, esperemos un momentito que entren y empezamos con la materia. ¿Cómo está el clima en La Paz, chicos? ¿Cómo está el clima? fría está, licenciado. Se está congelando. Grave, ¿no? Sí, me dijeron que está fuerte en La Paz, en Oruro. Está tremendo el frío. Aquí nomás estamos sintiendo bastante. Estamos sintiendo, ¿no? Entonces allá debe estar peor todavía. Hay que cuidarse nomás, por favor, chicos, hay que cuidarse. Estamos con esta situación de la pandemia, cuídense bastante, Eso. ¿no? Aquí está haciendo frío, para nosotros por lo menos sentimos frío bastante. Bien, vamos a empezar a ver. Hemos preparado nuestro material. Bien, le vamos a dar el tiempo. Enseguida vamos a hacer. Bien. Creo que ya están varios. Prepararé también del Meet por si acaso. Me dicen si vemos la pantallita, sí, si vemos la pantalla. Sí. Ya, muy bien. Sí, se ve ahí. Qué bueno, qué bueno. Vamos ahí. Bien, estamos entrando, podríamos decir, al último tema del hito 4, que nos corresponde, porque en base a este tema vamos a poder prácticamente desarrollar algoritmos para árboles. Ya muchos de nosotros establecemos o ya conocen parte, digamos, en programación del concepto de recursividad, ya donde prácticamente pues nos establece que los términos de recurrencia o recursividad hacen referencia a una técnica de conceptos en la que hacemos, digamos, definiciones de procesos de llamadas a sí mismo, ¿ya? Tenemos varios ejemplos, tenemos entre ellos justamente pues, elementos que nos establece dándonos a conocer que tenemos un proceso base, ya que efectivamente sería este pescadito pequeño, del cual se van generando y estableciendo los procesos hasta llegar al proceso final, ¿ya? Entonces hay varias representaciones. Normalmente establecen como ejemplo, tenemos prácticamente a lo que son el triángulo, ya, y en las muñequitas de Matushka, donde dice, este es el proceso base, el cual se va generando hasta llegar prácticamente, se repite hasta llegar al objetivo, ¿ya? Luego, hay conceptos que nos dicen que existen dos tipos de recursividad, la directa. Ya, ahora, ¿cuándo es la directa? O sea, yo viendo el concepto como tal, yo digo, pues una recursividad es una función que se llama a sí misma, ya, es generado prácticamente ciertas funciones, nosotros como decimos, nos llamamos al subproceso ahora, ¿no?
este subproceso va a establecer una tarea. Entonces son funciones que, pues en este caso se llaman a sí mismas, haciendo un proceso de cálculo o estableciendo ese elemento. Las directas prácticamente es cuando un proceso se llama a sí misma. También hay las indirectas, que esto pocas veces se da. Es estableciendo de que un proceso llama a un subproceso y ese subproceso llama al primer subproceso. Entonces, ese tipo de elementos pocas veces se da en lo que es recursividad indirecta. ¿Ya? Como dice acá, cuando un procedimiento recurrido se llama recurrente mismo, a sí mismo, pues hablamos de procesos recursivos. Este término no es complejo, sí, pero nos cuesta prácticamente comprender, ¿no? Cuando tenemos que generar ya procesos, cuando ya en el entorno de programación nosotros tratamos de reducir código, porque ¿qué es lo que hace prácticamente estos procesos? Reduce código y genera procesos, llamándose a sí mismo a las funciones. Pero ese proceso mismo de llamarse a sí mismo hace que se genere más trabajo. Muchos prefieren no utilizar procesos por el mismo hecho de retardo, porque se llaman a sí mismo y generan pues como que varios procesos. Como que tiene ventajas y desventajas, porque no todo tiene ventaja, ¿no? Su uso produce programas cortos, ahí está justamente, en líneas de código. Permite soluciones a problemas complejos y a veces, ¿no? De tal manera que no cuenta con una secuencia de pasos, sino que es prácticamente recursivo, se llama. Generalmente más fáciles de analizar y bueno, los algoritmos recursivos ofrecen soluciones de estructuras modulares porque se basa en funciones prácticamente. Consumo excesivo, esta es la desventaja, ¿no? Porque no siempre todo podemos hacer entre, digamos, proceso de recursividad. Consumo excesivo de recursos con tiempo y memoria permitida, soluciones a problemas complejos. Una simple llamada puede generar un gran número de llamadas recursivas y esto que yo haga varias llamadas recursivas hace que el proceso se vaya retardando. Esto llaman el proceso de optimización prácticamente de soluciones en todo lo que es programación. En ocasiones las declaraciones de variables pueden ser excesivas. El hecho de hacer y llamarse a sí mismo pues hace que sean complejas, ¿no? No todos siempre decimos que el hecho de hacer procesos recursivos he dado solución y eso es lo mejor, no. En algunas ocasiones no establece eso. Bien, vamos a ir viendo, yo voy a trabajar acá tratando de ver un concepto más claro. Ya, aquí vamos a trabajar con un pizarroncito. Ya, vamos a establecer acá. Viendo un concepto tal y luego vamos a ir viendo algunos ejemplos. Ya, vamos a ir con el Jambar. Este concepto de recursividad a veces se nos hace un tanto complejo, ya, y bueno, y el entender también, vamos a hacer que se conecte, vamos a ver y entender, esperando que con esto pues comprendamos un tanto, ya. Yo puedo plantearles un problema, ¿no? En este caso a ustedes, ya. Yo tengo un conjunto de libros, como ven acá. Ya, libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. Cada uno de ellos tiene una cantidad, ya, cantidad enésima de páginas. Entonces, bueno, puedo establecer como un proceso, digamos, de datos que yo tengo. Y si yo les digo, por ejemplo, pues quiero saber el total de hojas que tiene este libro,
Ya, de hecho, ustedes me van a decir, bueno, esto es igual. El total general, me van a decir, en este caso me van a decir, esas 50 más 100, ¿verdad? Más, me van a decir, más 150, ya, más, y un proceso acá, más 70, ya, más, y justamente el valor del último libro, que sumado, obviamente, espero que esté correcto, me lo van a sumar, es 620. Entonces acá yo establezco el valor es de 620. Si yo les digo, hagan un algoritmo para que me haga este proceso, ya desarrollen un algoritmo, haciendo que estos datos justamente de cada libro tomar como una estructura, prácticamente un array unidimensional, y generar el total, ¿no? Entonces nosotros aquí, pues, pues tenemos la cantidad de elementos de esta estructura como dato. Ya, y bueno, ya sabemos, vamos a totalizar, voy a recorrer el array y voy a tener justamente este elemento. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a traducir prácticamente a un pequeño algoritmo que haciendo ya en código, ¿no? Nuestro algoritmo se va a basar prácticamente pues un libro que va a tener pues estos datos, ¿no? 50, 100, la cantidad de alumnos. Genero una variable que va a ser total. Hago el recorrido, ya tengo prácticamente en este caso un dato finito que me permite hacer la cantidad de recorrido que voy a hacer en este caso del vector. Y bueno, y decimos total es igual a total más cada posición del libro. Y bueno, y al final muestro, ¿verdad? Ese es el algoritmo. Pero ahora, ¿cómo puedes expresar tú esto en un proceso recursivo? Porque prácticamente los procesos recursivos, ¿sí? Como que establecen el proceso de mejorar la parte, digamos, de procesos o bucles que nosotros tenemos. Entonces hacen mediante recursividad el uso de ya no bucles. Entonces, vamos viendo de qué manera podemos ver de forma recursiva. ¿Ya? Entonces, vamos a establecer justamente los mismos valores que tenemos acá, ¿no? Tenemos 5 libros y tenemos 5 datos. En este caso, el primero es 50, el otro es 100, ¿no? El segundo valor. El tercero es 150, el cuarto es 70 y el último es 250. ¿Ya? Entonces, bajo ese criterio, digo, ¿cómo puedo hacer? Si ustedes se fijan, es como que estuviera haciendo prácticamente un proceso en el cual, digo, la mejor manera es, si no, de hacer un proceso recursivo, el primer valor más el total de todos los anteriores, de las anteriores sumatorias. Y bueno, y está solucionado, digo, ya es recursivo. Y para hallar prácticamente digo, más el total de los anteriores. Para hallar este valor, digo, más el total de los anteriores. Para hallar este valor, digo, más el total de los anteriores. Entonces se puede generar este proceso mediante todo lo que es un proceso recursivo, que implica el primero más los anteriores, pues tengo que ir a hacer y generar prácticamente estos valores. Ahora, hay una pequeña, podríamos decir, no desventaja, sino hasta cuándo o cómo yo voy generando prácticamente todo este proceso recursivo. Tenemos que ver un caso base, porque en bucles, por ejemplo, en bucles podemos nosotros tener un límite hasta dónde vamos a hacer ese proceso recursivo, digo hasta 5. Ya es un límite, ¿no? De 1 a 5 y voy generando el total. Pero cuando vamos en recursos, ¿hasta dónde voy a seguir haciendo? ¿Cuál va a ser el final? Como en este caso, este sería prácticamente el elemento, digamos, del cual yo debo hacer y totalizar el resto de los libros. Entonces yo digo,
tengo que tener un fin de esta recursividad. Entonces, ¿cuándo va a ser el fin? Cuando pues yo diga, si es un único libro, sí, entonces el resultado va a ser el total de hojas que tiene este libro. Entonces, hay una condicional que le llamamos base, la cual hace que concluya el proceso recursivo. ¿Ya? Justamente en todo lo que se hace procesos recursivos, ¿cuál es la base? Nos dice. Entonces, la base quiere decir cuál es la condicional que hace que termines, porque cuando hacemos con bucles, sabemos, nuestro final es 5, va a ir de 1 a 5. Pero en procesos recursivos podemos ir haciendo la recursividad. Hay un ejemplo que vamos a ver acá, justamente es de factorial acá, por ejemplo. ¿Ya? Cuando nosotros generamos factoriales, vamos a ver acá, justamente acá está. Cuando nosotros generamos el factorial mediante procesos recursivos, decimos el factorial de 3 va a ser a 3 por el cálculo del factorial 2. ¿Ya? Y luego digo, para calcular el 2 es a 2 por el factorial de 1. Para calcular el 1 es a 1 por el factorial de 0. Y así puedo ir con valores negativos. O sea, como que se hace un bucle, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuándo termino o cuándo tiene su fin este proceso recursivo? Es cuando justamente decimos cuando x es igual a 0 o el valor que me dé, el n, es igual a 0. En otros casos dicen cuando n es igual a 1, por factorial de 1 es 1. Entonces, la base es la condicional que hace que se concluya el proceso recursivo. ¿Ya? Ese elemento que hace que se concluya el proceso recursivo. Entonces, la base de este procedimiento va a ser cuando, si es un único libro, entonces el total de páginas es 250. Entonces, en procesos recursivos necesitamos un caso base, que es la condicional que hace que se, en este caso, concluya del proceso, digamos, de repetición o recursividad. ¿Ya? Entonces, como en el caso cuando, pues en este caso, hay procesos en el que, pues hay casos que se repiten y dicen, alto, se está repitiendo el proceso, por tanto, ya no que no sea recursivo, ¿no? Hay casos, hay ejemplos en los cuales se va desarrollando, ¿ya? Entonces, eso llamamos, todo proceso recursivo tiene una base. Esa base es una condicional que hace que el proceso haga alto. Entonces, hacemos siempre comparación a todo lo que es. Yo puedo hacer con proceso recursivo y puedo hacer con bucle. Otros dicen, bueno, aquí el proceso retarda mucho y agiliza más, llamándose a sí mismo, ¿no? Entonces, en código más corto prácticamente nos dicen, ¿no? Entonces, nosotros establecemos que estos procesos recursivos también, obviamente, se va generando, pero tiene que tener un fin de recursividad. Y el caso base es dependiendo, en este caso, en el estudio, para este caso, cuando sea un único libro, que prácticamente me diga que el total de hojas es el valor de las hojas que tiene ese único libro, ¿no? En caso de ser más libros, bueno, se va totalizando. Entonces, ¿de qué manera vamos justamente obteniendo justamente el valor del total de los libros? Pues 50 más este total, se supone que ya es totalizado. Para esto más este total, ¿no? Y si se fijan, se va generando con proceso recursivo. Ya a eso llamamos recursividad, es un elemento que se va estableciendo. Cuando vamos hablando de recursividad, pues generamos lo que son pilas o stacks. Otros llaman prácticamente, estás haciendo un stack de elementos, donde pues creamos una función para la cantidad, digamos, de elementos. En este caso del ejemplo que tenemos un proceso recursivo, donde pues vamos a llamar total, estableciendo la sumatoria de cada posición. Entonces, al fondo van en total los 3 libros,
¿no? Si fijamos prácticamente acá, tenemos estableciendo la cantidad. ¿Cuántos libros? 3 libros. Luego, ¿cuántos tienes? 2 libros. Luego, ¿cuántos tienes? 1 libro. Se va apilando toda la información y se va desarrollando, ¿ya? Bueno, uno de los ejemplos característicos tradicionales es el factorial. Cálculo de factorial de un número, donde pues dado un procedimiento nosotros sabemos cómo calcular, ¿verdad?, el factorial de un número mediante un bucle, ya donde prácticamente pues haciendo el proceso recursivo, este tipo por ejemplo de algoritmo otros manejan cuando x es 0 también, cuando es x0 1 o cuando x es 1 es 1, entonces a veces esta es la base para nosotros, este elemento, ¿sí?, que estamos viendo es la base. ¿Qué significa? Cuando sea prácticamente el valor de x, cuando me envíen, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir de que pues concluya, porque no tenemos más, no puede ir con valores negativos, como hemos visto. Entonces a esto le llaman como base. Esta es la base de conclusión del proceso recursivo, ¿ya? Esto le llaman la base. Y bueno, dado un número, dice, si no es 1, bueno, se va multiplicando de acuerdo al proceso que nosotros sabemos. X menos el factorial del anterior X menos 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo lo siguiente, ¿no? Va a retroceder hasta generar un X igual a 1, un X2. Miren cómo se va apilando. X2, X3, X4, X5. Entonces va a venir desde el 1, 1 por 1, respuesta 1. Este 1 con 2, 2, este con 3, 6, este con 4, 24, con 5, 120, hasta darnos el resultado final prácticamente del factorial de 5. Hace un proceso de apilamiento. Lo que hay que tener en cuenta es bien la base, ¿sí? ¿Cuándo va a concluir prácticamente este proceso recursivo? Nada más y estableciendo obviamente en su proceso. Bien, hablando un tanto del factorial, sabemos que estableciendo nuestro ejemplo anterior, tenemos de la siguiente manera, ¿no? Que el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 hasta el 1. Y del 4 es 3 por 4 por 3 por 2. ¿Esto qué significa? Lo que hemos hecho hace rato con los libros. El factorial de un número es igual a 5 por el factorial del cálculo anterior. Entonces estamos haciendo referencia, entonces para poder calcular el 5 tengo que haber calculado el 4, y si quiero calcular el 4 tendría que haber calculado el 3, y si quiero el 3 calculado el 2 y el factorial de 1, y eso se genera en base aquí justamente al apilamiento. Entonces factorial de 1 es 1, primero calculo eso, luego con 2, luego 3 para luego tener su respuesta. Entonces es un proceso que dicen prácticamente, es un stack normalmente. En general, decimos para el factorial de un número va a ser a n por el factorial del n menos 1, y justamente tenemos ese proceso. ¿Ya? De esa manera se van generando estos. Obviamente, n, la base va a establecerse como caso. ¿Cuál va a ser mi caso base? Si n es igual a 0 o n es igual a 1, porque en otros casos, en otros algoritmos establecen esto como base. Si x es igual a 1, pues que retorne 1, y si no, que haga el cálculo, que siga llamando a sí mismo. Entonces, un proceso recursivo se llama a sí mismo, es una función que se va llamando a sí mismo hasta obtener el resultado y darnos como valor el cálculo del factorial. Por eso llamamos recursivo, llamándose a sí mismo, ¿no? Entonces acá tenemos este caso, sabiendo que esta es la fórmula del factorial. Para un caso de 3, digo 3 es el valor por el anterior. Entonces para esto tengo que calcular el anterior y así sucesivamente. Como les decía, si sigo este proceso, si sigo haciendo, me va a dar con valores negativos, así sucesivamente. Y eso está mal, ¿no? Tengo que establecer un caso base. Tengo que establecer un caso base. ¿Para qué? Para que se realice la parte prácticamente del alto, como dice, del alto de la recursividad. ¿Sí? Entonces, de esa manera vemos estos procesos recursivos, estableciendo prácticamente un elemento.
¿Ya? Entonces, a eso justamente tenemos este algoritmo tomando en cuenta función del factorial. Si es igual a n, que sería el caso base igual a 0, retorna 1. Y si no, se hace el cálculo al valor del factorial multiplicado por el cálculo del valor anterior. Obviamente esto tiene que generarse hasta llegar a la solución. Entonces, todo proceso recursivo tiene un caso base. El caso base hace que termine el proceso recursivo. Si no hacemos ese caso base, se va a generar como este caso, por ejemplo. ¿Sí? Va a ser que sí, hoy vamos a seguir teniendo a la -1 y aquí es un bucle prácticamente. Entonces, para que se haga alto, establecemos prácticamente un caso base. Ese caso base va a ser de que pues, concluye A es 0 o es N 0, pues retorna 1. ¿Sí? Entonces, esos elementos se consideran. Esto es muy utilizado, vamos a utilizar nosotros en árboles. ¿Ya? Entonces, de todo esto vamos a hacer pequeños ejercicios que nos permitan ir. Hay y existen formas de generar procesos, como en el caso ¿no? Del cálculo de factorial. Hace que se agilice, sí, código más corto, si se ve, es un código más corto, porque se establecen otros valores. Ya. Entonces es un proceso recursivo, eso es lo que nos establece prácticamente acá. Esto está por si acaso en la plataforma. Hay, puedo decirles, unos 2 o 3 videos muy buenos que se ha establecido en la plataforma. Esto les va a servir de mucho, ya les va a servir de mucho prácticamente a ustedes en todo lo que es programación. Una vez que le hallen el sentido de generar procesos recursivos, entonces tampoco implica pero que es lo mejor o implica que digamos han hecho procesos. No, hay elementos que en la cual estos procesos, como dicen, no han visto la desventaja. No todo proceso recursivo pues optimiza el proceso en código. Más bien te retarda, porque al llamarse a sí mismo a veces retarda. Entonces, no en todo caso es óptimo. Ya, no en todo caso. Les voy a pasar, chicos, el link. Vamos a seguir viendo la diapositiva y luego vamos a ir a la parte de código. Ya, ¿dónde estamos? Muy bien, ahí les paso ya. Entonces voy a capturar esto acá y vamos a ir con esto. Vamos a, para que puedan acceder sin problema. Vamos a acceder. Muy bien. Ahí creo que están ingresando. Bien, mientras van ingresando vamos a ir viendo parte de la teoría. En todo lo que es proceso recursivo, ¿ya? Siempre nos establece que las funciones se componen de un caso base, ¿ya? Y a veces los chicos dicen, ¿a qué se refiere? Justamente el caso base es un proceso que hace que concluya el proceso repetitivo. En los bucles nosotros sabemos cuando concluye, ¿no? Bajo una condicional que establecemos. Entonces una solución simple para una secuencia iterativa, que prácticamente esto quiere decir, pues un caso base es aquel procedimiento que hace que se concluya todo el proceso recursivo. A eso se refiere prácticamente. Bien, ¿tiene dominio? Sí, el dominio prácticamente es la base sobre la cual se va a generar el procedimiento. Por ejemplo, en el caso nuestro, sí, nosotros hemos establecido lo siguiente, ¿no? Ya,
vamos ingresando. En nuestro caso, por ejemplo, esta es nuestra base y este es el dominio. El dominio establece el cálculo pues, recursivo que se va a hacer prácticamente para obtener el factorial. Entonces, esta es la base y este prácticamente es el dominio, ¿no? Donde pues llama la función y se va generando el cálculo del factorial. ¿Ya? El cálculo del factorial. Bien, nos establece de esa manera, ¿sí? Bueno, aquí nos da un cierto problema. Un problema tiene, dice, pues un caso base. El caso base es el proceso de prácticamente de establecer un alto al proceso recursivo y el dominio es el problema -1 y eso tenemos acá. Siempre establecemos -1 elemento. ¿Sí? Esto vamos viendo prácticamente. Si vemos, nosotros hemos generado igual el valor menos el anterior, ¿no? Proceso que se va generando en el proceso recursivo. Eso es lo que nos dice acá en la parte de la diapositiva. Y nos va viendo lo que es iteración versus recursividad, porque podemos hacer con procesos iterativos, ¿no? Podemos hacer, hemos visto que sí podemos calcular y hacer el factorial, ¿por qué no hacer con iteración nomás? Entonces vamos a ir viendo justamente lo que nos dice acá, versus proceso. La iteración es un ciclo explícito que nosotros hacemos, un bucle que va de 1 a 5, ¿no? Ya el ciclo termina bajo una condicional, eso es cierto, ¿verdad? En cambio la recursión repetitiva invocando a métodos, prácticamente a funciones, son funciones que se llaman a sí mismas. Se reconoce el caso base sí. Entonces, a veces yo les digo, por ejemplo, en la iteración tú dices de 1 a 5, como hemos hecho el ejemplo anterior. ¿Ya? Y acá no, en vez de decir hasta 5, pues tengo que tener un caso base. Para nosotros, por ejemplo, el caso base, les dije acá en el que estamos haciendo el ejemplo, nuestro caso base es, si el número que me van a dar para que calcule el factorial es igual a 0, retorno 1. En otras, por ejemplo, como ya dice, en otras bibliografías establecen si n es igual a 1, si n es igual a 1, igual retorno. Bajo esa condicional establece, ¿ya? O sea, depende, porque en ambos casos igual va a funcionar. Entonces, eso es lo que nos dice prácticamente acá, ¿ya? Estableciendo esos elementos. En ambos casos podemos tener ciclos infinitos. Si aquí, por ejemplo, si hago en vez de for, hago con un do while, ustedes saben si en el do while y en el while, si no incremento la variable que me hace la cantidad de veces que se repita, ya cuando han llevado, por ejemplo, estructuras condicionales, a ustedes les han establecido ese procedimiento, ¿no? Les han dicho, si ustedes no aumentan el contadorcito, un bucle se va a hacer interminable, entonces se puede generar. Acá también, si no tengo el caso base, pues vamos a tener pues, un bucle, se va a hacer un bucle, como dicen, ¿no? Entonces ese caso nos va estableciendo. Este es un ejemplo, ya esto, como les digo, está en nuestra plataforma, por si acaso. Muy buenos videos, vean que esto les va a servir en programación. Ya nos va mostrando todo el proceso de cálculo, cómo se hace prácticamente obtener, en este caso, nuestro factorial, ¿no? Nosotros de esta manera vamos obteniendo el factorial, donde nuestro algoritmo, pues generamos nuestros datos y bueno, y así hacemos, ¿no? Con un bucle en cualquier lenguaje. Este algoritmo es característico con bucles, ¿no? Donde pues establecemos una variable factorial de un 1 que va a ir hasta el valor enésimo y cuando invocamos pues tenemos ese proceso y obtenemos, y lo que retornamos prácticamente de todo esto, o ahí mismo mostramos, es el cálculo del factorial. En otros casos se retorna, en otros casos retornamos este valor del factorial. Ahora, con proceso recursivo, o sea, de qué manera agiliza, ¿no? Este proceso. Simplemente establecemos lo que hemos hecho en pizarrón, ya haciendo que prácticamente invoquemos nosotros un proceso que haga que
se vaya calculando, ¿no? O sea, desde el inferior hasta el superior, hasta obtener prácticamente nuestro valor, prácticamente, pues, del cálculo del factorial. Entonces, se va viendo que con ambos se puede realizar, son bucles. Estos con estructuras, estos son con procesos recursivos. Esto concluye cuando se cumple la condicional, prácticamente de n en valor enésimo. Acá mediante lo que es la base, si es 0, pues termina. Entonces acá va lo que es la base, ya, es el elemento que hace que concluya este bucle. En cambio aquí en nuestras estructuras decimos de un valor de n hasta un valor inicial hasta un valor final. ¿Ya? Entonces son procesos que se van desarrollando. ¿Cómo se evalúa un algoritmo recursivo? Entonces tenemos el factorial de 5, como hemos hecho hace rato, hicimos con 3. Un factorial de 5, el proceso recursivo es 5 por el factorial de 4. Y bueno, ¿qué debo calcular? El factorial de 4. Y el 4 es factorial de 4, o 4 por el factorial de 3. ¿Qué debo calcular? El factorial de 3, ¿no? Por el factorial de 2. ¿Qué debo calcular? El factorial de 2 para luego, pues, obtener, y así sucesivamente tenemos y estamos apilando. Ahí está un stack, por ejemplo. Otros hacen ejemplo de stack con el cálculo del factorial. Estoy llevando a todo lo que es prácticamente, estoy apilando, dice, ¿no? Estoy apilando. Se apilan prácticamente valores, ¿no? Estableciendo del menú. Entonces de acá yo tengo al final un factorial que va a ser de 0 igual a 1. En base a eso, cuando ya se cumple esa condicional, porque eso es lo que nos dice, ya creo que están ingresando. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Pues vamos haciendo el proceso, ¿no? Inverso. Ahí estamos, voy a esperar ya terminó el Zoom. Ya concluyó el Zoom. Me voy a quedar acá, les voy a esperar que ingresen todos. Espera que ingresen ya. Entonces, todo proceso recursivo tiene una base y tiene un dominio. El dominio es el proceso de cálculo recursivo que se hace y la base es un elemento que te permite que la recursividad concluya. Ya es como que la condicional hasta dónde se va a hacer el proceso recursivo. ¿Ya? Y eso nos establece acá, justamente. Vamos a continuar. ¿Ya? Acá nos establece, no hemos visto este cálculo, cómo requerimos con procesos recursivos. El 5 con el factorial de 4. Primero el 4, luego calcular 3, luego el 2, hasta hacer de que en este caso yo tengo un factorial de 1. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? Digo, este resultado con el anterior, 1. Este con este voy a dar 1. Esto con el anterior me va a dar 2, este con el anterior me va a dar 6, y entonces estamos obteniendo al final, ¿no? Estableciendo que hemos hecho un apilado de datos y haciendo el cálculo, tenemos el valor final prácticamente estableciendo entre este y el resultado sería 120. Entonces eso es, inclusive llaman muchos, los procesos recursivos son stacks que se van generando hasta llegar prácticamente al objetivo. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de recursividad. Por si acaso, este texto que he trabajado con el Jamboard, se los voy a proporcionar para que ustedes tengan como información. Ahora vamos a hacer problemas, ¿sí? Que nos establezcan en procesos recursivos. ¿Ya? Uno de
de los elementos bien característicos y van a ver bastante en recursividad. Ya es, bueno, yo le llamo, ustedes se tiene de todo. Actualmente he visto prácticamente en el Face y han debido ver esto. Justamente son las torres de Hanoi. Están jugando, les he visto jugar. Ustedes deben estar jugando también ese proceso, ¿ya? Donde nos dice y nos establece de cómo llevar, ¿no? En este caso, todos los elementos de este pilar a este, pero haciendo de que, por ejemplo, así como, ¿no? Igual de la misma manera, de mayor a menor, usando como paso intermedio el tercer pilar. Como yo llevo, como hago en el mismo peso, sabiendo que yo no puedo colocar un peso menor sobre un peso mayor, así. Y esto están jugando, les he visto jugar prácticamente en todo lo que es el Face. Es un proceso que te permite prácticamente como que un procesamiento tomando en cuenta todo lo que es proceso recursivo. Este es un ejemplo característico que van desarrollando la mayoría en lo que es prácticamente las torres de Hanoi. Porque si ustedes van y juegan, pues hacen procesos recursivos, ya hacen procesos recursivos. Hay bastante juego de esto en todos los lenguajes, en todos, inclusive este último han desarrollado en el Unity, que es justamente, no sé si es que ustedes se están presentando, creo que hay un concurso, ¿no?, de Unity que están solicitando, en el cual están presentando parte de juegos de las torres de Hanoi prácticamente. Entonces es un torneo inclusive, no es un torneo que van haciendo en el proceso de presentación esto de las torres de Hanoi. ¿Ya? Entonces es un ejemplo clásico que permite prácticamente ver el proceso recursivo hasta llegar prácticamente a la solución, ¿no? Entonces hay jueguitos, como yo me he sorprendido viendo en el Face, viendo ya estos jueguitos de las torres de Hanoi, ¿sí? ¿Han jugado ustedes, chicos, o no? ¿Quiénes han jugado? A ver, ¿o quiénes están jugando con las torres de Hanoi? Chicos, o no si no tenemos tiempo ni para eso, me van a decir, no, por el otro día me dijeron, no tenemos tiempo. Así. ¿Jugaron este jueguito? Ahí en el Face estaba viendo yo a los chicos manejar esto. Chicos, ¿jugaron o no? Yo sí. ¿Qué tal? ¿Bien o bien? Perfecto. ¿En qué intentos has ganado? A ver, ¿en qué intentos han jugado? ¿Han ganado? ¿Ganaron o no ganaron? ¿Lograron o no lograron el objetivo? ¿Cómo es, chicos? Han jugado varios, están jugando. Y es un ejemplo clásico de recursividad, por si acaso. Esto ayuda mucho, esto inclusive ahora ya están aplicando en la parte matemática, ayuda mucho al razonamiento a los chicos, les están estableciendo prácticamente como juegos. Si es una propuesta, por si acaso, que estoy haciendo en el foro, ya en el foro estoy estableciendo que ustedes en el lenguaje que quieran me van a generar las torres de Hanoi y van a jugar prácticamente, por eso les voy a decir prácticamente pues, un enunciado. Bien, entonces este es un proceso recursivo. Vamos a ir a la parte práctica, en el desarrollo ya de algunos ejercicios que se van desarrollando con procesos recursivos. Si tienen alguna pregunta, algo de la teoría, me dicen por favor, si tienen alguna consulta, preguntas. En programación van usando muchos estos elementos, ¿no? Algunos, como les digo, no siempre tiene buenas ventajas, ¿ya? No siempre tienen buenas ventajas en general. Sí que acorta código, sí, pero en algunos casos se hace prácticamente eh, muy recursivo, haciendo que el proceso más bien sea con retardo, ya con bastante retardo. Bien, vamos a entrar y, bueno, haciendo algunos ejemplos, uno bien sencillito, vamos a empezar.
Vamos a ver dónde estamos trabajando. Bueno, aquí le vamos a llamar ejercicio 1 de recursividad. Bien. Vamos a hacer un proceso no bien sencillito. Yo quiero que pues un mensaje se repita las n veces que quiera, ¿no? Con un proceso recursivo. Un mensaje que puede ser hola mundo también. Ya, entonces acá justamente voy a llamar a la función, estoy llamando a la función recursiva. Ya, entonces le voy a llamar mensaje. Ya, mensaje. Así. Estoy mandando un valor para que ese mensaje se repita 5 veces. Entonces vamos a crear la función, ¿no? Acá vamos a crear la función. Entonces digo voy. Un mensaje. Ya. Está recepcionando un valor, ¿no? Prácticamente acá un entero. Enésimo, un valor enésimo. Mi mouse se me va y me hace confundir, dice se va a otro lado. Entonces voy a hacer un proceso de tal manera que vaya desde el valor 5 hasta el valor 0, ¿no? O sea, necesito que se repita 5 veces. Ya, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, mi caso base va a ser cuando el n sea 0. Cuando sea 0 ya no, que no se repita. Entonces acá digo, mi caso base va a ser cuando este número ya que estoy estableciendo sea diferente de 0. Cuando sea diferente de 0, que ya no me muestre el mensaje. Entonces acá digo, pues cuando sea diferente, que me muestre un mensaje. Como les dije, puede ser hola, ¿sí? Ya, hola. Y bueno, y vuelvo a llamar otra vez al mensaje. Y le digo mensaje. Ya, vengo acá. Y vuelvo a llamar al mensaje. Ya, le voy a decir mensaje, estableciendo ya la disminución de ese valor n-1, y eso es lo que nos dice, ¿no? En caso -1, que sería la parte prácticamente del dominio. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Así, disminuyendo el valor de veces que quiero que se repita. Entonces, es diferente de 0, sí, que se repita, que se repita, que se repita, que se repita, sí. Y voy mostrando prácticamente este mensaje. Porque es fácil, ¿no? Yo digo, quiero que se repita 5 veces. Ah, bueno, hagamos un bucle, le decimos de 1 a 5 y que se repita, ¿no? Entonces, este es un caso, digamos, sencillito de ver cómo yo puedo hacer de que un mensaje se repita 5 veces sin aplicar prácticamente un bucle, haciendo con un proceso recursivo, estableciendo mi caso base, ¿no? Mientras sea diferente, que se haga todo este procedimiento. Ya, vamos a ejecutar acá, donde justamente 1, 2, 3, 4, 5.
y justamente es diferente, sí. Entonces mi dominio haciendo que n se vaya disminuyendo uno a uno. ¿Ya? Este es un caso sencillito. Vamos a ir documentando, por favor, acá, ¿ya? Voy colocando para enviarles inmediatamente. Si tienen preguntas, me dicen, por favor, me dicen jóvenes. ¿Ya? Hoy día estamos 05, 06, 2021. Ya, este es el primer ejercicio. Preguntas de acá, alguna consulta. Preguntas, chicos. Consultas. Tratando de hacer un ejemplo bien sencillo, porque si alguien me dice, podemos hacer con un bucle, ¿no veo o no, chicos? ¿Se puede o no hacer eso con un bucle? Se puede ir. Se puede, ¿no ve? Entonces, pero también si te dicen, haz con un proceso recursivo, bueno, establecemos eso, simplemente generándonos la base. La base es lo que dice, ¿no? ¿Y cuál es tu dominio? Mi dominio es este procedimiento. ¿Hacer de qué? Pues, mientras se cuenta, ¿ya? Inge, una consulta. Bien. Como eso se está repitiendo de acuerdo al número de mensajes, porque hay mensaje 5 y se repite 5 veces la palabra hola, ¿se puede hacer que repita diferentes palabras o únicamente la palabra hola? La palabra, en este caso simplemente establecemos la palabra hola. A no ser que aquí tú hagas, digamos, yo quiero que se repita diferentes palabras, acá aplicarías una condicional. Si el valor de n es 1, que repita, dice hola. Si es 2, que repita cómo estás, así, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, internamente sería acá, ¿no? Internamente. Pregunto, perdón, si ese valor que tengo prácticamente, ¿no? Está viniendo, ¿con qué valor inicial está viniendo? Con 5, ¿no? ¿Es diferente? Sí, porque 5 va, luego se va disminuyendo. Entonces yo digo, si este es 5, así. Si es 5, que haga este proceso. ¿Ya? Entonces pregunto aquí, voy a establecer si ese valor n es igual a 4, porque se va a ir disminuyendo. ¿Ya? Entonces podemos decir que, ¿cómo estás, por ejemplo? ¿Ya? Vamos a hacer hasta acá, vamos a hacer esto. ¿Ya? En vez de hola, ¿cómo estás? Así. Pero habría que establecer en base a cada valor que se vaya a dar. ¿Ya? Vamos a hacer acá. ¿No? Pero aquí la condiciona, si es sí, en este caso estableciendo, pero todo esto habría que establecer para que luego esto se repita, ¿no? Esto tendríamos que hacer de que se repita para todos los elementos. Acá habría que generar para cada uno de ellos. En cambio, solamente nosotros, si se cumple, hola, que se vaya repitiendo, que se vaya repitiendo. Habría que aplicar condicionales prácticamente acá. ¿Ya? Y haciendo de que, en este caso, porque aquí nos dice si es sí, esto que continúe, nos dice, ¿no? Que vaya continuando como proceso. Entonces, si es que yo quisiera establecer diferentes elementos, ¿sí? Eso es. A ver, vamos a ver. Entonces ese ya sería un caso como lo segundo que dijo, ¿no? El de recursividad de otros recursos también. Hacia afuera, nosotros tenemos que crear otro, como que otra función y llamar jalar a otra también función, o sea, como hemos dicho, tenemos recursividad directa e indirecta. Y las indirectas es cuando tú llamas a otra función y esa función te vuelve a llamar así. Entonces tendríamos que decir, si es 4, entonces que se muestre acá, mandar, digamos, a un procedimiento, a un proceso, y que te retorne el mensaje también podríamos establecer acá. Entonces, como que, a ver, vamos a ver acá. Tendríamos que decir, creándonos, vamos a intentar hacer acá justamente un string. Ya, un string. Mensaje, ¿ve? Le vamos a decir mensaje. Ya, mensaje aquí.
Entonces, aquí tendríamos que, ¿no? En este caso, esto se va a ir repitiendo mientras sea diferente, y aquí tendríamos que decir a ver, vamos a llamarle función de mensaje, a ver cómo establecemos y enviamos prácticamente el valor de n, ¿no? Entonces, una función de mensaje que bueno, y bueno, podemos establecer la variable en mensaje. ¿Ya? Mensaje va a ser igual al valor que retorne de ella. ¿Ya? Y bueno, y aquí tendríamos que mostrar prácticamente y decirle code. ¿Ya? Eso tendríamos que decirle code y mensaje. ¿Sí? Así. Y bueno, y aquí el mensaje le vamos a decir que no sea el mismo, no que sea otra parte, no nos va a decir variable con función, mensaje que sea main. Entonces mi variable se va a llamar main, ya, eso para que no coincida con el main. Y bueno, mensaje -1 va a llamar y el próximo y el próximo. A ver, vamos a ver acá. Entonces aquí tendríamos que crearnos una variable string o una función de tipo string que me retorne, ya, y le estamos llamando en función mensaje, ya, mensaje. Y estoy obteniendo un valor de tipo entero, ¿no? El n que estoy mandando. Entonces nosotros decimos acá, ¿no? Si el valor de n es igual a 1, ¿ya? Si es 1, entonces digamos vamos a generarnos una variable string acá, ¿ya? String que sea m de mensaje. Entonces y decimos acá m es igual a digamos que diga hola, ¿ya? Hola. Luego igual, para todos tenemos que preguntar si n que me está dando es igual a 2. El mensaje que va a retornar va a ser ¿cómo estás? Así. ¿Cómo estás? ¿Ya? Entonces vengo acá igual, para todos, ¿no? Si n es igual a 3, entonces m va a ser igual, entonces ¿dónde estás? Por ejemplo, ¿dónde estás? Pregunto si prácticamente si n es igual a 4, ya, es igual a 4, m va a ser igual a quédate. Ya. Y preguntamos si en este caso el n es igual a 5. Ya, este m va a establecerse, vamos a decirle, no salgas. Ya. Entonces, ¿y qué va a retornar de esta función? Vamos a decir retorno ese m, ¿no? Entonces, eso tendría que retornar para que venga en este proceso recursivo, ¿no? Tomando en cuenta que de acá el valor enviamos, viene acá, va a preguntar cuál es ello y nos va a mostrar directamente el valor. Lo estamos llamando a otro y ese retorna, estamos llamando a otro, ¿sí? Estamos haciendo. A ver, veamos cómo resulta esto. Bueno, todito nos falta su salto en línea, ¿no? Ahorita vamos a hacerle toditos con su salto en línea. ¿Dónde estamos? Postman, así que nos digo acá, LD. Listo. Ahí está. No salgas, quédate en casa, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Hola. Y justamente, miren, es un apilado, ¿no? Entonces, el 5 está viniendo acá, el 4, el 3, el 2 y el 1, así.
Entonces, podemos variar, si gustan acá el 5, el 4, el 3, 2, dependiendo de qué valor quieres darle a cada uno de ellos, estableciendo prácticamente en su proceso, ¿no? Uno, ahí tenemos, ¿sí? Entonces se puede, estamos llamando de una función a otra, retornando y dándonos el valor. Acá llamando a la misma función, ¿no? Incrementando. Esto se puede hacer con un bucle, se puede. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. Ahí está. Podemos variar, podemos hacer que sean diferentes. Vamos a copiar también esto, ¿ya? En este texto. Bien, vamos a ir viendo otros. Lamentablemente, pues pasa rápido la hora, ¿no, chicos? ¿Ya están dando exámenes? ¿Me avisan cómo les está yendo bien? ¿Están dando exámenes, Ariana? ¿Están con exámenes? Bueno, para algunas materias estamos presentando proyectos, ya estamos empezando a defender. Ya. Bueno, también estamos haciendo documentación de proyectos. Ya, y examen, pero no están entregando. Sí, estamos empezando a dar exámenes como para electricidad y magnetismo, otras materias. Ah, ya. Bueno. Unas 2 materias creo que empezamos a dar examen. Sí, ya estamos, pues nos han dado un límite nada más, así es que vamos a establecer. Bien, vamos a ver este concepto ya de cálculo de factorial, pero tomando en cuenta ambas situaciones. ¿Ya? ¿De qué manera? Y ustedes ahí van a ver prácticamente los elementos, ¿ya? Vamos a venir acá, viendo los dos casos prácticamente. Bien. Ya, el caso de factorial, por ejemplo, cuando es un detalle que nosotros establecemos cuando utilizamos para valores grandes, tales como factorial de 24, factorial de 25, factorial así cuando son valores grandes. El tipo de dato entero no soporta para ese cálculo, ¿ya? Para factoriales de valores grandes, ¿ya? Entonces, eso ya se ha comprobado en procesos de cálculos cuando se generan series también. Por ejemplo, pueden generar una serie, ¿no? Entre una de ellas, por ejemplo, aquí voy a hacer, ¿no? Un ejemplo así. Generar esta serie, les dan ustedes matemáticamente, les dan así. Más, dice, ¿no? Más. Entonces, este denominador se puede llevar a un proceso recursivo y obtener el valor. Pero cuando los valores de factorial son grandes, en el caso nuestro, por ejemplo, aquí en C++, para números grandes el entero no soporta, ¿ya? Por eso es que voy a utilizar el long int, por esas características, o sea, como se dice, un entero más grande, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos ahora es enviar un número. Ya, vamos a establecer acá un número. Este número puedo hacer con los dos procesos. Justamente voy a hacer acá, le voy a decir code. Y vamos a calcular el factorial, ¿no? Vamos a decir code, introduzca a número. Ya. Vamos a venir acá.
Ya. Voy a manejar los dos conceptos que tenemos prácticamente, enviar a una función donde pues esta función simplemente se encargue de generar el proceso del cálculo del factorial. Entonces aquí le vamos a decir número. Pues voy a llamar a esa función que se va a llamar cálculo ya del factorial. ¿Qué voy a mandar? El número, ¿no? Ya esto estableciendo como valor. Bien, entonces venimos acá y creamos nuestra función. Pero vamos a hacer con un procedimiento, digamos, que de tal manera que pues el cálculo se desarrolla en la función. O sea, no vamos a hacer que se retorne ese cálculo. Entonces, para eso le voy a decir un void que se llame cálculo del factorial. Así. Ya estamos agarrando un número. Ese número es long int. Ya, y le puedo llamar n si gusta, ¿no? El valor que estoy recepcionando acá. Ya, entonces, bueno, el tradicional, como nos dice prácticamente en el proceso, como que estamos trabajando con este tipo de variable, ya me voy a generar una variable el cual pues haga en base al dato que yo estoy estableciendo allá, nos retorne prácticamente el cálculo, pero ni siquiera nos retorne, sino nos haga el cálculo directamente ahí, ¿no? Entonces, este es el algoritmo tradicional que utilizamos. Decimos un i igual a 1, ya establecemos un i menor, en este caso, al valor que nos está enviando, ¿no? En este caso, el valor n que nos está enviando, y un i más más. Bien, donde pues el cálculo del factorial decimos es igual al factorial multiplicado por i. Bueno, y esto es lo que hacemos como proceso recursivo, pero no recursivo, sino como bucle, y donde pues el resultado final mostramos una vez que se haga la conclusión acá. Y decimos factorial, ¿sí? A esto llamamos con bucle. Factorial, ¿no? Factorial. Y mostramos acá el valor, justamente del valor n que nos han enviado, ya, y decimos es igual, vamos a hacer acá, es igual, y mostramos el valor justamente de f, ¿no? Vamos a hacerle acá en el listo. Sí, eso es lo clásico que hacemos para el cálculo de factorial. Es un algoritmo que todos prácticamente ya usamos, ¿no? Cuando hacemos cálculo de factorial. Bien, pero nosotros vamos a generar acá, ¿sí? Vamos a decir con proceso recursivo. ¿Sí? Con proceso recursivo. Bien. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crearnos, podemos crearnos aquí una variable. Ya. Y bueno, le vamos a decir, digamos, resultado, le vamos a decir. En esta variable resultado, ya, como tal, quiero que retorne un valor, que es el cálculo prácticamente del valor del número de factorial que yo estoy enviando. Y le voy a decir cálculo, así, cálculo factorial recursivo, así le voy a llamar. ¿Qué voy a enviar? Ese número.
Bien, ¿qué ocurre acá? Pues va a ir al proceso recursivo y me va a retornar un valor, ¿no? Y acá recién voy a mostrar y voy a decir code, así como que similar a esto. Ya, bien parecido esto que vamos a hacer, solamente que acá le vamos a decir, ya, factorial del valor justamente, ya no va a ser n, ¿no? Del número, ya, es igual a justamente ese resultado, ya, este resultado. Entonces estamos mandando a un proceso que haga el cálculo del factorial, pero mediante el proceso recursivo. También podríamos haber hecho de esta manera, así utilizando lo que son bucles. Entonces, en esta variable resultado va a retornar el cálculo que se vaya a desarrollar en este proceso recursivo. Son dos maneras de establecer lo que es y obtener prácticamente estos datos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué tiene que retornar? Un valor, ¿no? Y el valor que estoy enviando prácticamente es un long int. ¿Ya? Eso tiene que retornar. Ese tipo de dato tiene que retornar. ¿Qué se llama? Y le hemos dicho acá, justamente cálculo igualito. Vamos a hacer acá. Pero este tipo de dato que yo estoy recepcionando es de tipo login también. Pero no siempre le voy a llamar, si gusto también le llamo n. ¿No? Entonces venimos acá y bueno, perdón, vamos a generar, pues en este caso, nos creamos una variable en el cual prácticamente va a hacer el proceso del cálculo, ¿ya? Entonces le decimos un long int, ¿ya? Igual, bien parecido al otro, ¿no? Si nos hemos creado una variable. Bueno, creamos nuestro caso base y hay varios, les dije, entre ellos nos dice si el número que tú me estás dando es igual a 0. En otros dicen si es igual a 1. En ambos casos funciona, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si dicen es igual a 0, entonces decimos si es sí. Entonces, acá está este valor de f, ya. Yo le voy a dar igual a 1 porque quiero que retorne ese valor. O directamente le decimos return 1. ¿Ya? Hay dos maneras que establecer. Yo voy a colocar acá F1, ¿ya? Y en caso que no se diera ese caso, digamos, si no, le digo else. Ya, en esa variable f le voy a decir que es igual al número que estoy recepcionando multiplicado por el cálculo recursivo, en este caso cálculo del factorial recursivo del número anterior, que en este caso sería del n-1, del número que estamos estableciendo menos 1. Entonces es como que si mando el factorial de 5, 5 por el cálculo anterior de los anteriores prácticamente factoriales. Ya, ahora, esto una vez que yo hago, puedo decir acá return. Ya, return. F, que retorne F. Ya, ahora otros trabajan en forma directa, por si acaso. Aquí ya voy a hacer también eso así. Acá dice return 1 directo, así que retorne el 1. Y acá, pues también dicen igual, return ya, return. Establecen acá todo este cálculo. Retornar todo esto. ¿Ya? Hacen también directo el proceso del cálculo. Ambos casos son válidos. ¿Ya? Entonces, en un proceso recursivo, para que así como aquí, sabemos que va de 1 a n y va a calcular el factorial,
Acá en nuestro caso base es de que si el número es 0, directamente f sería y retornamos el valor. Caso contrario, pues va a ser el proceso recursivo, llamándose a sí mismo, ¿sí? Para que se vaya generando el cálculo del factorial. Ese es el procedimiento, nada más entre lo que es un proceso recursivo y un bucle, porque se puede resolver también con bucles. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Ingeniera, perdón, ¿y no se puede devolver directamente la variable? Ah, ¿dónde? ¿En qué caso? En F, ingeniera, por ejemplo, en vez de devolver 1, tal vez devolver F o en el else. Se puede acá, por ejemplo, yo le digo, pero f tiene que tener algún valor. Acá, por ejemplo, yo estoy diciendo retornar f en general, ¿no? O Verdad, sea, uno ingeniera. solo, ¿no? Sí. Retornar f le digo, pero f tiene que tener algún valor. En cambio, otros directos, retornar 1 le dicen, y retornar este cálculo le dicen, ¿no? Pero entonces primero hasta que se cumpla la condicional, pues ya está. Entonces en cambio yo acá digo f igual a 1, f va a ser este cálculo, retornar f. Y este f va a venir acá prácticamente y vamos a tener el resultado, ¿no? Se puede, por eso hay varias alternativas, por eso voy mostrando ese procedimiento. Se da, se desea. Está bien, ingeniera, muchas Muy gracias. bien. A ver, vamos a ver. Introduzca. Normalmente para números grandes, cuando ven los chicos dicen, a ver, factorial no siempre de 5, de 7, ¿no? O sea, ¿no? Vamos a ver allá que nos está dando, ¿no? Vamos a ver acá, a ver, ¿cuánto sería el factorial? A ver, calcule el factorial de 7, chicos, ¿cuánto sale? Ah, sí, esto sí, tienes razón. Esto es por i, ¿no? Tienes razón. Por 1 le han puesto, chicos. ¿Y por qué nos da aquí? ¿Por qué nos está dando aquí? En este sí nos está dando correcto. A ver, a este f empezamos en 1. 1 por 1, 1 va 1 hasta el factorial enésimo menor o igual, creo que si no me equivoco, a valor enésimo. El factorial de, acá nos va a mostrar de 7, va a ser igual a, sí, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer con 5. El factorial de 3, a ver, sí, está bien. El factorial de 5, 120, está muy bien. Ya me he hecho duda. Factorial de 7, sí, está bien, ¿no? Ahora sí está bien. Esa es nuestra falla prácticamente aquí, era por i menor o igual hasta que, porque estamos empezando de 1 hasta n. ¿Ya? Entonces ahí está, con i, en este caso, lo único que siempre les van a pedir en la parte recursiva es justamente la base, nada más. ¿Cuál es la base? Les van a establecer, ¿no? ¿Cuál es la base prácticamente del desarrollo? Ya, otro característico es lo que es la serie de Fibonacci, ¿no? También me agiliza todo el proceso, pero ahí también se ve en la parte de la serie de Fibonacci de que no necesariamente yo requiero de un recursivo. Hay elementos que se repiten en el proceso, porque sabemos que para la generación de la serie de Fibonacci, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo era la serie de Fibonacci? Vamos a ver acá. Esto voy a copiar. Cuando ya manejan estos procesos, los chicos empiezan, pero no todo es maravilla, siempre les digo eso. No todo es maravilla, a veces no, por el hecho de haber aplicado recursividad, tu proceso a veces se hace lento, no optimiza en su totalidad. Ya, ese es otro detalle que decimos acá. Vamos a ir. Y que una duda. Dime. ¿Puede pasar que en algún momento en mi condicional if
Primero desde el principio. Supongamos que yo tengo una variable Ujú. que se le va a asignar un valor aleatorio. Y ese valor aleatorio lo voy a poner a mi condicional. Y la recursividad se va a seguir ejecutando hasta que sea ese valor aleatorio. Y cada vez que vuelva a entrar a ese if, que se vuelva a generar otro valor aleatorio. ¿Puede llegar en algún momento que llegue a parar? No va a parar porque, mira, ocurre de que es aleatorio. O sea, más bien se va a hacer un bug. Hacer un bug se va a hacer. Ah, ok, ok. Se va a hacer un bug así como que no va. Porque también tú estás generando como que este valor, no estás dando un. En la base, o sea, el objetivo de la base es hacer de que nuestro bucle concluya, ¿no? Así como nuestro condicional acá en bucles. Este es el objetivo, pero si vas a hacer, por lo que te he entendido, haces aleatorio, no va a haber un alto, ¿no? No va a establecer un alto, no va a haber un alto. Se va a hacer un bug así, como tal. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta. La práctica de recursividad son 4 preguntas, nada más. No son muchas, porque sé que están en exámenes, así es que no son muchas. Ya está habilitado. Luego, nuestro foro ya establece el desarrollo de un, hay bastante, ya vean ustedes, y lo que quiero es que, sé que me van a buscar, es que eso ya está dado, pero siempre lo que es las torres de Hanoi ya está dado en su proceso, en su procedimiento. Es muy bonito ver han hecho ya los chips en proyecto utilizando el Unity, por ejemplo. ¿No? Han trabajado, han hecho en Visual Studio, ¿no? Así, pero bueno, han logrado hacer, ha sido pequeños proyectos que han desarrollado. Ya, lo que yo quiero es que en el foro me generen ustedes por grupo, ¿sí? Por eso estoy hablando por grupo. Ya un algoritmo, ya sea en C, ya sea en C#, ya sea en Java, no sé cuál es, digamos, su afinidad, ¿no? Que me genere un jueguito de Hanoi. Y simplemente, ya, entonces el comentario va a ser, todo el grupo genera, bueno, aunque están para par, ¿no? Ya les he dado, creo que nadie está disparejo, todos tienen sus parejas. Simplemente hacer un criterio, agarrar el algoritmo, jugar, hacer correr, ejecutar, ya, y decir que en ese juego, en su comentario, establecer, como les he preguntado en su momento, en qué intentos, haciendo cuántos cambios prácticamente en el proceso has logrado obtener el resultado final. Nada más, ese es el comentario. Entonces, en grupo generan un código y si están individual, obviamente para par se va generando este acuerdo. Eso para que vean más o menos. Y como les digo, hasta en el Face pueden comentar, ¿no? Que los juegos ayudan mucho, son de agilidad mental. Esto es bueno, esto si ven, es bueno para las matemáticas, esto es bueno a los chips hacerles razonar para la parte matemática, es bueno aplicar en todo nivel. Los chiquititos son los que mejor resuelven. Mis sobrinos, los más pequeñitos, yo les estoy viendo qué cositas están jugando y ahí justamente les dije, habían estado jugando justamente las torres de Hanoi, ¿no? Entonces, agiliza, ayuda mucho en el proceso. ¿Y qué se está aplicando aquí? La parte recursiva. Ya, entonces no es tan difícil en las prácticas, como les digo, no quiero sobrecargarles porque sé que están con trabajos. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Consulta, jóvenes. Preguntas. Ya, en cuanto a los proyectos, sí, el día de hoy termino ya en su totalidad. Estoy empezando de atrás. Ya, ¿por qué estoy empezando de atrás? Porque justamente los últimos son los elementos que no he logrado yo modificar sus estructuras. Ya, y ya les he dicho, ya me he reunido este último con ellos, donde prácticamente no me han presentado en su totalidad qué están aplicando en la materia y a qué están aplicando. O si por decir ejemplo, en algún caso me están mostrando procesos recursivos, donde me muestran en su código, me dicen acá estoy haciendo procesos recursivos, estoy llamando y estoy haciendo procesos de recursividad.
Perfecto, entonces yo voy a ver y me van a mostrar. En cambio, con los que yo he analizado su estructura ya tengo un parámetro de calificación y bueno, igual tienen que mostrarme lo que es la aplicación a lo que es la materia, viendo, sí, la funcionalidad. Entonces, no les dije, no quiero que me digan, estoy pensando o estoy haciendo recién. A esta fecha habíamos quedado de que ya tiene que estar a un 80, un 85%. Ya, entonces a los que voy a llamar, por si acaso, estoy llamando de atrás adelante hasta llegar a, en este caso, tratar de calificar el hito 4. A muchos tengo que calificar 3 y 4, por eso estoy yendo de atrás hacia adelante, por si acaso. Ya, si van a ver que estoy llamando es porque justamente ese trecho de personas que no logran ver en su estructura, estoy calificando 2 hitos y viendo todo lo que es la parte funcional. Ya, alguna consulta, jóvenes? Preguntas. Me imagino que les está yendo bien, no sé cómo están con sus proyectos, cómo les está yendo al resto. Ariana, vamos a llamar lista. ¿Cómo les está yendo a Ariana? ¿Cómo les está yendo Wilmer? ¿Cómo les está yendo a todos? Vamos a ir a la asistencia. Tipo 3:30 empiezo a llamarles porque casi eso lo termino con otra clase. Ya, 3:30. Pero a partir de atrás, ya me he quedado en el 11, creo. 11, 10, así, porque de ustedes ya a los que ya he revisado ya les dije, no, qué elementos tengo que valorar de ustedes. Ya, muy bien, voy con asistencia. ¿Dónde están, chicos? Ahí estamos. Bien, hay que modificar la fecha más, ¿no? Muy bien. ¿Está Daniel? Daniel, Jesús Reinaldo. Presente. Muy bien. Presente, ingeniera. Muy bien, Jesús. Ronaldo. Ronaldo Calizaya. Ronaldo. El chat, Ya, Inge. gracias. Te dice Sí, Inge. ayúdenme en eso, por favor, ya, por favor. Michelle. Muy bien. Jesús. Aquí, Inge. Ya, muy bien. Rosy está con licencia. Está trabajando, eso me dijo su director. Eddie. Presente, ingeniera. Muy bien. Jan, Franco, Choque. Presente, presente. Muy bien. Hendrik. Presente, Inge. Wilson Diego. Wilson. En el chat. Ya, muy bien. Vamos a recorrer acá. Johan, Sergio. Johan. Juan Carlos Cuba. Gary. David. Presente, ingeniera, presente. David Alan, ¿no? No, Gary. Ah, ya. Okay, muy bien. David Alan. Juan Milton Flores. Juan Milton. Presente. Desperta. David, ¿dónde está David? Despierta, chicos. David Guayarte. Presente, David Ya, Guayarte, Inge. Gabriel, Omar. Presente, Inge. Muy bien. Henry Huanca. Yomar. Muy bien. Mariel. Presente, Inge. Neymar, ¿estás? En el chat, Ya, Inge. gracias. Ramiro Neymar. Alejandro. Presente, Ya, Inge. Ariana, está. Mauricio. Presente, Inge. Mauricio Dila. Presente, Muy Inge. bien. Ronald. Nicolás. Presente. Muy bien, chicos. Presente, Ya, Inge. muy bien. Se está valorando bastante los foros, por si acaso. Nos están dando mucho peso a los foros. Rodrigo. ¿Estás, Rodrigo? Rodrigo. Despertar, Rodrigo. ¿No está Rodrigo Patrick Ledesma? Freddy, Brian.
Freddy, Presente, Inge. despierten, chicos. Adrián Ligerón. Adrián. Presente, Inge. Justin. Presente, Inge. Bien. Catherine. Presente, Muy Inge. bien. Sergio André. Sergio André. ¿Está? ¿Dónde está Sergio? Creo que está en sala de espera, no sé. Creo que se fue, pero estaba. Yo lo vi. Y ahora. Lo que le socapa, pues no. Sí. José Machaca. No, Inge, ¿cómo crees? José Machaca. Presente. Josué. Presente, Inge. Josué Bryan. Gracias. José Bryan. Presente, Inge. Alexander. Marco David Mariscal. Usted le está socapando, ¿no? Presente, Inge. No, Inge, ¿cómo crees? Ya. Milagros. Milagros. Milagros está. Necesito 2 personas urgentes. Entre ellas es Milagros. Si se comunican, por favor, con suma urgencia, ya los siguientes alumnos. Y me he olvidado, por favor, urgentes se comunican conmigo. Los siguientes alumnos. Me dan 2 minutos. A medida que llame acá más. Si la conocen a Milagros, por favor, se tiene que comunicar conmigo. A ver, ¿qué alumnos son? Ya, estos alumnos tienen que comunicarse. ¿Dónde están? Estos son ya, creo que ya Rodrigo conmigo se ha comunicado, Rodrigo Ledesma. Le dicen por favor a Milagros que se comunique con suma urgencia. Estoy poniéndole falta. Ya, tiene que estar en aula y tenía que haber estado hoy en aula. Álvaro, ¿está Álvaro? Presente, Inge. Álvaro. Roger Andrés. Presente, Inge. Mauricio. Presente. Mauricio. Presente, Inge. Mauricio Santiago, ¿no? Ya, Alan Pablo. Sí, Inge. Alan Pablo. Presente, Muy Inge. bien, Jerez. Presente, Inge, acá. Alan, están flaqueando del grupo, eso sí les diré. Jeremías. Jeremías. Jeremías, ¿no estás? Jeremías. Jeremías Paucara, chicos, ¿no está? Presente. Ya. Jeremías. Muy bien. Milan Paz. Nicolás Pérez. Presente, Inge. Muy bien. Juan Quiñajo. Rubiño. Sí, presente, Muy Inge. bien. Gonzalo Andrés Rodríguez. Presente, Muy Inge. bien. Jorge Calla. Carlos Roja Calla. Presente, Inge. Uy, están despertando. Bien. Sebastián Romero Bustamante. Ya. Hugo Andrés Saavedra. Presente, ingeniero. Muy bien. Marco André. Presente, ingeniero. Ya, le dicen por favor a Milagros que por favor se comunique, que es con suma urgencia, son 2, creo que ya uno de ellos se comunicó conmigo. Laura Belén Suárez, Laura, Kevin, Brian, David Ronald, Torres, Presente. David, Presente, muy ingeniero. bien. Juan Joel Torres, Cristal, estás, ¿no? Vilmer, Alejandro. Presente, Inge. Alejandra, ¿estás? Alejandra está. Muy bien. Diego Maximiliano. Diego. José María Zambrano. ¿Sí? Presente, Perfecto. ingeniero. Entonces, por favor, quedamos en la revisión de sus proyectos a partir del grupo inferior, o como en este caso, ¿no? De abajo hacia arriba voy a llamar. Bien, si tienen alguna consulta, pues quedamos en eso. Son 2, uno que es la práctica de 4 preguntas y el foro que va
base a lo que nos están estableciendo, se está valorando más los foros. Ya, entonces ya saben cómo es el foro. Por grupos entregan su algoritmo, establecen cada uno de ustedes, bueno, como se dice, ¿no? En el juego, en cuántos intentos has tenido que hacer para lograr el objetivo final, nada más. Ya, que les vaya muy bien, nos vemos el día del examen. Inge, una consulta. Sí, En la práctica de vectores y listas dinámicas, ¿hasta qué fecha tenemos para ahorita presentarla? me están diciendo que amplíen, ¿no ve? Voy a ampliar ahorita. ¿Hasta cuándo vamos a ampliar, chicos? ¿Puede ser hasta el martes o lunes? Ustedes me dicen por eso, todos. ¿Hasta cuándo vamos a hacer? Vamos a ver acá. No se acumulen de prácticas. Vean estos videos. Hermosos son estos videos de recursividad. Les va a servir para lo posterior. ¿Dónde estamos ahora ustedes? Aquí tienen ya el de recursividad. Ya está activo el de recursividad. Ahora sí. ¿Hasta qué fecha vamos a hacer? Pilas y colas. Nos faltaría esto, ¿no? Pilas y colas. Me han pedido de pilas y colas, ¿no? ¿De qué me pidieron? Vectores. ¿Dónde está vectores? Ahí. De vectores y listas dinámicas. Está debajo de ese foro. Muy bien. Muy bien. ¿Está bien hasta el martes, jóvenes? Sí. Ya, muy bien. Vamos a ver. Antes que me olvide, martes queda, ¿qué día? 9, ¿no? 8, 8. ¿Está bien? Está el 8. Muy bien. Ya está modificado para el 8, chicos. ¿Ya? Muy bien, que les vaya muy bien, que tengan bonito fin de semana. Se cuidan mucho, por favor. Se cuidan mucho. Hasta luego, Inge, se cuidan. Jóvenes. Hasta luego, Inge, se cuida. Ustedes se cuidan bastante. A no sacapar, a no sacapar, a no sacapar. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Que les vaya. Inge, ¿a qué hora va a empezar a llamar a los grupos? 3:30, por favor. ¿Ya? 3:30, por favor. Está bien, Sí, Inge, sí, gracias. sí, sí. Ay, me cuestan ustedes establecer tenido grave, un montón. Bien, pero. Enseguida les mando el material, chicos. Hasta luego, Inge. Se cuidan mucho, jóvenes, que les vaya muy bien, que les vaya muy bien.